Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan y nuevamente aquí tratando de aportar distintas cuestiones que tienen que ver con energías renovables, energía fotovoltaica, siempre tratando de hacerlo del mejor modo posible, tratando de hacerlo de modo distinto al que lo encuentren por allí, para que les resulte lo más fácil posible. Vamos a arrancar hoy, bien desde abajo, de un tema muy importante, con una serie de videos que tienen que ver con las protecciones eléctricas. En este caso, las que vamos a utilizar en sistemas fotovoltaicos. Algunas de ellas se conocen, habitualmente las vemos en nuestras instalaciones eléctricas y vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas porque a veces se las confunde y luego vamos a ir incorporándolas en los distintos videos, vamos a ir incorporándolas a los circuitos on-grid, off-grid, para que vean cómo se debe proteger una instalación y a nosotros mismos. También cómo calcular los cables para que realmente funcionen, qué necesitan estas protecciones para que funcionen perfectamente. Bien, bueno, comenzamos entonces hoy con algo básico. Vamos a ver 4 tipos de protecciones. Aquí tenemos algunas muy conocidas, el interruptor termomagnético, ¿sí? Los fusibles también son conocidos, ya no tanto, no se utilizan tanto, pero bueno, es algo conocido, se ve en equipos de electrónica. Luego tenemos un descargador de sobretensiones, que es quizás el aparato menos conocido en una instalación domiciliaria, y el interruptor diferencial, que también lo conocemos, que por reglamentación tiene que haber en todo inmueble. Bueno, primero vamos a hacer una clasificación de ellos y los vamos a separar en cuáles son los que protegen la instalación y cuáles son los que protegen a las personas, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí, tanto interruptor termomagnético como fusible protegen las instalaciones, no protegen a las personas. Luego tenemos los descargadores de sobretensión que protegen ambas cosas y los que protegen únicamente a las personas, que son el interruptor diferencial. Bien, comencemos entonces con el interruptor termomagnético. Es el más conocido, lo tenemos en todas nuestras instalaciones. Actúa ante sobrecargas, es decir, si consumimos más de lo que nuestra instalación puede soportar, y también actúa ante cortocircuitos. Cuando hay un eventual cortocircuito, también actúa. Se llama termomagnético porque tiene dos accionamientos distintos. Uno justamente es para las sobrecargas, que es la parte térmica, es una placa bimetálica que al tomar temperatura tiende a irse hacia un lado y activa el gatillo del interruptor. Y la parte magnética lo que hace es, tiene una bobina y por campo magnético también dispara al interruptor. Los hay de distintos tipos, depende de lo que estén protegiendo. La parte térmica, por sobrecarga, puede actuar más rápido o más lento en función de lo que esté protegiendo. Si está protegiendo electrónica, tienen que ser rápidos y, por ejemplo, si está protegiendo motores, tiene que soportar la sobrecarga del arranque del motor, por ende tienen que ser lentos. También hay intermedios para usos generales. Bien, ahora vamos al fusible. El fusible cumple la misma función que el interruptor termomagnético. Actúa sobre sobrecargas y ante cortocircuitos también. Funciona obviamente de un modo más simple porque es un metal que se funde por temperatura después de un tiempo en el que está expuesto a una sobrecarga, y ante un corto actúa más rápido obviamente porque la corriente es muchísimo más elevada, se funde mucho más rápido. También, como en el caso de las termomagnéticas, hay ultra rápidos para proteger electrónica, hay fusibles lentos, hay una gama más importante de variedad. También está pensado para proteger distintos dispositivos, instalaciones, motores o lo que fuese. Su formato es muy variado y obviamente requiere de un aparato que lo contenga, que son los portafusibles, que también son de formatos y tamaños muy variados. Luego tenemos los descargadores de sobretensión o protectores contra descargas atmosféricas, que lo que hacen es, ante una descarga atmosférica, un rayo que en este caso puede afectar a los paneles solares y desde allí venir esa sobretensión y sobrecorriente a nuestra instalación y dañarla, lo que hace es mandar esa sobretensión a tierra, ¿sí? La conexión es los dos cables de alimentación se conectan al mismo y tiene una conexión a tierra. Cualquier sobrecarga
la manda a tierra para evitar que dañe nuestra instalación o a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué lo ponemos o lo pusimos como que protegía también a las personas? Porque una descarga atmosférica que entre por una línea de tensión, si nosotros estuviéramos quizás tocando la heladera o algún artefacto, también nos puede llegar a nosotros. Entonces, el descargador obviamente tiene que tener una muy buena conexión a tierra, está complementado con una jabalina, ¿sí? Para que actúe realmente, si no, no tiene ningún sentido y no cumpliría ninguna función. Y por último, el disyuntor diferencial, que todos conocemos, que lo que hace es censar fugas a tierra. Lo hace, como su nombre lo indica, tomando la diferencia entre los electrones que pasan por fase y neutro si es monofásico o las tres fases y neutro si es trifásico. Habiendo una diferencia superior a 30 mA, considera de que hay una fuga a tierra y se dispara. Los 30 mA son porque es lo que soporta el cuerpo humano durante unos segundos y su función es proteger a las personas principalmente. Obviamente también, si hubiera una fuga a tierra de un aparato, también lo que hace es evitar un exceso de consumo por una fuga. Pero en realidad su principal función es proteger a las personas. Bueno, ahora vamos a clasificarlos de otro modo. Vamos a clasificarlos en función de la tensión con la que van a trabajar los distintos aparatos de protección. Si nosotros vemos un esquema unifilar de un circuito, tanto off-grid como on-grid, nosotros si atravesamos con una línea el inversor, lo que vemos es que hacia la izquierda tenemos la tensión que es continua, ¿sí? Tanto de los paneles al regulador, a las baterías y de ahí al inversor, todo eso es continua y la salida del inversor es corriente alterna. En el caso del on-grid, exactamente lo mismo, el inversor es el que marca la diferencia, ya que convierte de continua a alterna, y allí es donde del inversor hacia la izquierda son todas protecciones de corriente continua y del inversor hacia la derecha son todas protecciones de corriente alterna. ¿Por qué marcamos esta diferencia? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a utilizar termomagnéticas, seccionadores, todo tipo de maniobra o protección de corriente alterna, pero no van a poder ser utilizados en corriente continua. El arco que se genera en corriente continua al no pasar ni un instante por cero la tensión requiere de un dispositivo con un apagachispa que logre cortar ese arco. Por ende, ningún aparato de maniobra o protección de corriente alterna puede ser utilizado en corriente continua. Así que esta es otra clasificación. Vamos a tener protecciones de corriente continua y protecciones de corriente alterna. No olviden de suscribirse. Desde ya muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.